¿Qué tal? Un saludo del gobierno de Estados Unidos. Ya se esperaba hace muchos días este anuncio por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y su respuesta ha sido todo lo institucional posible. Esa respuesta no se ha dado después de que ya el presidente del gobierno español anunciara su decisión. Era horas antes cuando la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, a través de los medios de comunicación estadounidense, intentaba quitar importancia al hecho de la retirada de las tropas españolas, indicando que la coalición internacional que sigue allí en Irak con fuerzas militares, más de 30 países, sigue siendo una coalición vibrante y robusta, en palabras de Condoleezza Rice, y que tendrá que reevaluar algunos de los aspectos referidos a la seguridad y a los riesgos que en estos momentos sus fuerzas tienen allí en Irak, pero que en principio pueden hacer frente a la situación. Esa es la respuesta del gobierno estadounidense, una respuesta, como decimos, institucional y preparada. La respuesta procedente de las fuerzas políticas estadounidenses era mucho más caliente, mucho más indignada hacia la decisión de Zapatero. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, el poderoso republicano John Warner, decía literalmente que José Luis Rodríguez Zapatero ha disparado antes de tiempo, que se ha precipitado, que todavía había posibilidad de llegar a algún tipo de solución a través de Naciones Unidas para que sus tropas pudieran permanecer allí. El senador Lieberman, demócrata, uno de los hombres que intentó hacerse con la nominación de los demócratas para las próximas presidenciales, ha dicho que también se trata de algo lamentable, mucho más teniendo en cuenta que hace nada Europa había dicho que no iba a negociar a la oferta de tregua lanzada por el jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. En cualquier caso, decía Lieberman, estaría bien que esas 1.300 tropas que España está dispuesta a retirar de Irak las mandara directamente a Afganistán, donde también son muy necesarias. Por último, y como dato casi anecdótico, una entrevista pregrabada que se había realizado días antes en el Palacio de la Moncloa por parte del canal Fox News, un canal muy conservador, con José María Aznar, se ha emitido hoy domingo, y en ella José María Aznar dice que si España acabara finalmente retirando las tropas de Irak, eso sería un mazazo para los intentos de estabilidad democrática en la región y un mal mensaje para los terroristas. Rafa, gracias, un saludo y hasta pronto. Hasta luego. Al menos 10 soldados estadounidenses han muerto en Irak en las últimas horas en distintos ataques de los insurgentes. 5 de ellos han perdido la vida en un enfrentamiento cerca de la frontera con Siria. Un portavoz del clérigo radical chií, Moqtada al-Sadr, que sigue parapetado en Nayaf, ha dicho este domingo que está a favor de la entrada de las tropas de la ONU en Irak y ha exigido la retirada de las fuerzas ocupantes. Una nueva declaración que se suma al tira y afloja de los últimos días. Informa Laura García Alfaya. La tensión ha aumentado este domingo en la ciudad iraquí de Diwaniyah, en la que se encuentra buena parte de los soldados españoles destacados en Irak. En los últimos días la localidad se ha convertido en escenario de numerosos enfrentamientos. El ejército estadounidense ha anunciado que 3 de sus soldados murieron el sábado en uno de los ataques que se han producido allí. Según varios testigos, 2 vehículos militares han quedado destruidos por las llamas en enfrentamientos en los que también han participado soldados españoles. El ejército norteamericano ha confirmado además la muerte de otros 5 marines en combates con rebeldes iraquíes cerca de la frontera con Siria. Mientras, en la ciudad santa chií de Nayaf, donde se haya parapetado el clérigo Moqtada al-Sadr, podría cesar la violencia. El jeque Qais al-Ghazali, portavoz de al-Sadr, ha afirmado estar a favor del envío de tropas de la ONU a Irak y ha exigido la retirada de las fuerzas de ocupación. Estas declaraciones se han conocido poco después de que al-Ghazali haya anunciado una tregua de 2 días en la ciudad de Nayaf y en sus alrededores. 2.500 soldados estadounidenses tienen cercada la localidad, donde las tiendas permanecen cerradas y las calles ocupadas por milicianos próximos a al-Sadr. Laura García Alfaya, CNN+. Los 16 ministros del nuevo gobierno han jurado prometido hoy su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, después de que ayer lo hiciera José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Ejecutivo. Todos han elegido la fórmula de la promesa, menos José Bono, que ha jurado el cargo. Sus nombramientos aparecen publicados hoy en un número extraordinario del Boletín Oficial del Estado. Nos lo cuenta Irene Fernández. El acto ha comenzado con la lectura de los nombramientos de los 16 ministros del nuevo Ejecutivo Socialista, poco después de las 9:30 de la mañana, en el Palacio de la Zarzuela, y en un acto presidido por los reyes y por el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El primero en prometer su cargo ha sido el nuevo titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Justicia. Después, López Aguilar ha actuado como notario mayor del reino en la promesa o juramento del resto de sus compañeros. Los siguientes, la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Prometo por mi conciencia y honor. Así hasta que han jurado o prometido sus cargos los 16 nuevos miembros del Ejecutivo. Juro cumplir fielmente. Después, las felicitaciones y la tradicional foto de familia. Tras la jura del nuevo gobierno, 15 de los 16 ministros han acudido a sus respectivos departamentos para recibir de sus antecesores la cartera ministerial. Todos menos el nuevo titular de Defensa. El traspaso de cartera entre Federico Trillo y José Bono se ha aplazado hasta este lunes. Irene Fernández, CNN Plus. Tras jurar su cargo ante el rey, el nuevo vicepresidente segundo ha acudido a hacer el traspaso de poderes a los ministerios de Economía y de Hacienda. Pedro Solbes ha recibido de manos de Rodrigo Rato la misma cartera que él le cedió a su vez hace ahora 8 años. El responsable económico no tomará posesión de su cargo hasta el martes, una vez esté nombrado todo su equipo. Con él ha estado Alicia González. Refresh my recollection. Because I truly don't remember, but if I recall correctly, didn't one or two people say, look, the reason you ought to get rid of Sam is because we don't respect him? Was that it, or what was it? En el menor tiempo posible y con la máxima seguridad. Así lo confirmaba precisamente esta tarde el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera comparecencia pública tras tomar ayer posesión. La noticia ha sido recibida con expectación en el exterior y con críticas de la oposición. Enseguida les vamos a contar más detalles. Es domingo 18 de abril, vemos otras noticias destacadas en el sumario. En Irak crecen los conflictos. 5 marines estadounidenses y cerca de 30 iraquíes han muerto en enfrentamientos en la frontera con Siria. En Diwanilla al menos han muerto 7 iraquíes. Por contra, en Nayaf los chiíes han anunciado una tregua de 2 días. Miles de palestinos han acompañado el cortejo fúnebre del líder de Hamas, Abdelaziz Rantisi, asesinado por el ejército israelí en Gaza. Hamas no facilitará el nombre de su sustituto para intentar evitar que sea asesinado. El gobierno israelí seguirá con los asesinatos selectivos. El primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el primero paritario en la democracia española ha prometido sus cargos en el Palacio de la Zarzuela. La primera reunión del gabinete se celebrará este lunes. A partir de hoy, los alimentos que contienen productos transgénicos deberán especificarlo mediante una etiqueta. Esta nueva normativa de la Unión Europea informará no solo del origen, sino también de los controles por los que ha pasado el producto. Dani Pedrosa gana la carrera de 250 centímetros cúbicos del Gran Premio de África en su primera participación en el cuarto de litro. Una última vuelta espectacular que ha hecho olvidar la lesión que le ha impedido preparar la temporada. Como les hemos avanzado al comenzar, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta tarde que ha ordenado el regreso de las tropas españolas destinadas en Irak en el menor tiempo posible y con la máxima seguridad. Zapatero ha hecho este anuncio en una declaración institucional, su primera intervención pública tras prometer ayer su cargo como jefe del Ejecutivo. Rodríguez Zapatero ha comparecido acompañado de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, del ministro de Defensa, José Bono, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rafael Moreno Barberá. El presidente del gobierno ha asegurado que ha pedido la convocatoria urgente del Pleno del Congreso de los Diputados para explicar esta decisión. Una orden que, según ha dicho, se debe a que no parece previsible que vaya a adoptarse una resolución de Naciones Unidas que se ajuste a las condiciones planteadas por el nuevo gobierno de España. Tanto las manifestaciones públicas de los principales actores implicados en este conflicto, como los contactos mantenidos por el ministro de Defensa a petición mía en el curso del último mes, no aportan indicios que permitan prever una variación sustancial en la situación política y militar existente en Irak en los plazos previstos y en el sentido reclamado por el pueblo español. Estas circunstancias me han llevado a adoptar la decisión de ordenar el regreso de nuestros soldados con la máxima seguridad y por consiguiente en el menor tiempo posible.
La decisión responde también al propósito de contribuir a la lucha que libra la comunidad internacional contra el terrorismo desde el más estricto respeto a la legalidad internacional. El Gobierno español seguirá apoyando firmemente la estabilidad, la democratización, la integridad territorial y la reconstrucción de Irak, y de acuerdo con este principio promoverá cuantas actuaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea ofrezcan un marco de cooperación internacional que contribuya eficazmente a que los iraquíes recuperen su soberanía y puedan organizar libre y democráticamente sus elecciones para construir su propio futuro en paz, independencia y seguridad. Hoy mismo he solicitado la convocatoria urgente del Pleno del Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe a los grupos parlamentarios sobre las razones y el alcance de esta decisión que, por otra parte, hace unos minutos he comunicado personalmente al líder de la oposición. Y para el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, retirar las tropas de Irak hacia España más vulnerable frente al terrorismo. Además, ha criticado que José Luis Rodríguez Zapatero haya tomado esta decisión sin consultar al Parlamento como había prometido. Ha añadido que se ocultó esa posición en el debate de investidura. Que esta decisión, tomada de una manera tan precipitada, cuando había un esfuerzo por parte de todos los países que están presentes en Irak y por parte de Naciones Unidas para adoptar una nueva resolución, hace de España un país poco fiable ante sus socios internacionales. Creo que es una decisión insolidaria para con muchos países que están presentes en Irak, muchos países de la Unión Europea, muchos países centroamericanos y de otros lugares del mundo. Estos países están ahí respaldados por Naciones Unidas y en este momento y con esta decisión se les deja solos. Esta es una decisión que le corresponde al Gobierno, con la que nosotros manifestamos nuestra discrepancia y de la que ojalá no se deriven graves consecuencias para nuestro país. Pues la noticia ha sido valorada también por los portavoces y líderes de otros partidos políticos. Es una decisión muy importante con repercusiones democráticas, de regeneración democrática en nuestro país y muy importante también porque tiene repercusiones en la política exterior internacional y frente a la política de guerra abre algunas perspectivas a una política exterior de derecho internacional y de paz. Es una solución coherente con lo que había dicho el Gobierno español y el señor Rodríguez Zapatero ha estado a la altura de la decisión que había anunciado. La imposibilidad de que las Naciones Unidas asuman el control político, militar y económico de la situación de Irak, el fracaso de la hoja de ruta que marcaron también la Unión Europea sobre el conflicto entre palestinos y israelitas, entendemos que en esos momentos es la única solución la retirada de las tropas españolas. Nos parece una noticia que, aun cuando se haya adoptado por las circunstancias de extrema gravedad y de crisis que se vive en Irak, nos parece positiva en relación a lo que es una reacción a lo que el gobierno del Partido Popular anterior, en una guerra preventiva, cínicamente denominada así, y una guerra a todas luces ilegal. Nosotros no puedo en cualquier caso evitar de decir que nos ha sorprendido la rapidez de la decisión, pero en cualquier caso ya advertimos también en el debate de investidura que de tomarla la apoyaríamos porque es un cumplimiento del compromiso electoral del gobierno y que le apoyaríamos especialmente en lo que pudiera recibir de críticas en el interior y en el exterior. Mientras tanto, las tropas españolas desplegadas en la localidad iraquí de Diwaniyah reaccionaban así al anuncio del presidente del gobierno. Lo hemos conocido a través de los medios de comunicación social, concretamente a través de Radio Exterior de España, que lo hemos oído, teníamos sintonizada esa emisora y se ha suspendido el partido de fútbol que estaban retransmitiendo y hemos oído la declaración del presidente del gobierno y posteriormente lo hemos visto en el canal internacional de televisión. Nosotros, nuestro estado de ánimo hasta este momento y actualmente es el que teníamos hasta ahora. Entonces, bueno, pues es un estado de ánimo cumpliendo la misión que teníamos asignada y haciéndolo bien, lo mejor posible. Una operación de repliegue militar es una operación en regla que lleva aparejado un estudio logístico previo
logístico operativo para proceder al repliegue de la fuerza y supongo que de la infraestructura o instalaciones o lo que se decida que se haga en lo que hay aquí en Base España y en el resto de los destacamentos que tiene la brigada multinacional. Entonces, aventurar ahora procedimientos y fechas es prematuro, porque eso ya digo que lleva aparejado un estudio previo. Y es que en estos momentos en Irak hay 1.300 soldados españoles. Están integrados en la Brigada Plus Ultra y se fueron desplazando a Irak de forma escalonada meses después de acabar la guerra en mayo de 2003. Su zona de actuación ha sido el centro y sur del país, concretamente las ciudades de Nayaf y Diwaniyah. El 28 de agosto del 2003, las tropas españolas destacadas a Irak inician su misión de control de la provincia central de Al-Qadisiyah, poblada por una mayoría chií. Meses antes caía el régimen de Saddam Hussein y se había iniciado la administración de Irak por el mando militar aliado. En primavera, el gobierno de nuestro país había autorizado en Consejo de Ministros la participación de una misión militar española en la reconstrucción de Irak. El Consejo de Seguridad de la ONU fijaría por unanimidad el 22 de mayo siguiente los criterios que habrían de marcar la actuación en territorio iraquí de las tropas extranjeras pertenecientes a 19 países. Según la resolución 1483 de la ONU, los soldados acudían a ayudar al pueblo iraquí en la labor de reformar sus instituciones, reconstruir su país y contribuir a que algún día existan en Irak condiciones de estabilidad y seguridad. El gobierno español fijó un plazo operativo a las tropas de la misión Plus Ultra, en la que se integrarían militares de 4 países centroamericanos, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, que compartirían instalaciones con los 1.300 soldados españoles enviados. La misión concluiría el 13 de diciembre del 2003, aunque podría ampliarse en principio hasta el 30 de junio del 2004. El cuartel general quedaría instalado en Diwaniyah, lugar estratégico en el territorio encomendado, las provincias de Al-Qadisiyah y An-Nayaf. En los 8 meses transcurridos han muerto 11 militares españoles en distintas circunstancias. Los soldados españoles han aportado soluciones de emergencia en el campo sanitario, han canalizado ayudas alimentarias, han contribuido a la formación de una policía autóctona y han mantenido buenas relaciones con las autoridades territoriales, en cuyas demarcaciones han operado las tropas españolas, siempre bajo mando polaco. La Casa Blanca ha pedido a España que la retirada de sus tropas de Irak se realice de manera coordinada, responsable y ordenada. Antes de que se produjera el anuncio, la consejera de Seguridad Condoleezza Rice había afirmado que Estados Unidos esperaba la salida de las tropas españolas y ha asegurado que no afectará a la coalición, que ha recordado está formada por 30 países. Poco antes de este anuncio, Rice intervenía en sendas entrevistas en televisión, donde ha admitido que el presidente Bush pidió un plan militar sobre Irak en plena invasión de Afganistán en noviembre de 2001. Unas declaraciones que surgen en medio de la nueva polémica sobre la fijación de Bush con Irak y con el régimen de Saddam Hussein. La consejera de Seguridad se ha referido también al conflicto palestino-israelí. Rice ha dicho que tras la presentación del plan israelí, la responsabilidad está ahora en los palestinos. Ha afirmado que Estados Unidos no aprueba el asesinato de Rantisi y que no sabía que se iba a producir. Sobre el terreno en Irak, 5 marines estadounidenses y cerca de 30 iraquíes han muerto en un enfrentamiento en una localidad. La germanor entre xiites, perses i àrabs ha sobreviscut al milió de morts d'aquella guerra. L'Iran i l'Iraq són països germans. Nosaltres hem vingut a pelegrinar i no hem tingut cap problema a la frontera. Som de Hamadan. Apreciem molt l'Iraq i el poble iraquià. Tenim molt bona relació amb ells. Contribuido España, la sociedad española y el gobierno español, que es un gobierno de cambio que además cumple sus compromisos. El anuncio hecho por Zapatero no significa que el regreso de los soldados españoles vaya a ser inmediato. El propio presidente del gobierno ha matizado que se realizará solo en condiciones de seguridad, por lo que puede retrasarse aún varias semanas. 2 meses después del fin de la guerra en Irak, en julio de 2003, el gobierno español autorizó el despliegue de 1.300 efectivos en el centro y sur del país. Este contingente se integró en la Brigada Plus Ultra, a la que se sumaron efectivos de Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Esta brigada está a su vez integrada en una división internacional bajo mando polaco. El traslado
has announced that Spain plans to withdraw its troops from Iraq, as we've been reporting, but this new information says that's going to happen within the next 15 days. As we reported earlier, the incoming Spanish Prime Minister, who was sworn in just a day ago, announced on national television in Spain that Spain, fulfilling a campaign promise, will withdraw its 1,300 troops from Iraq as soon as possible, and now word from the foreign minister in Spain that will happen within the next 15 days. As we said earlier, the White House is expecting this move, not surprised by the decision by Spain. Back to you. Julie Kurtz, thank you so much. This has been a Fox News Alert. The discovery of Drew Shadeen's body a little over 24 hours ago is raising new questions. El nuevo ministro Jordi Sevilla saludaba a su antecesora Julia García Valdecasas. Juan Costa recibía al nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla. En Medio Ambiente, dos mujeres se daban el relevo. Estábamos hablando de nuestras cosas. Sí. De Murcia. De Murcia, por ejemplo, de Murcia. Cristina Narbona sucede a Elvira Rodríguez. Elena Espinosa, otra de las 8 mujeres que componen el gabinete, es la nueva ministra de Agricultura y Pesca. Recibía al testigo de su antecesor, Miguel Arias Cañete. Mañana se realizará el traspaso en el Ministerio de Defensa entre José Bono y Federico Trillo. La Unión Europea It's $200,000. It's beautiful, diamonds and pearls, and this is the one I'll be wearing throughout the year. Terrific. By Mickey Moto. Now, you are working towards your doctorate in counseling. I am. And you've written a children's book. I did. About 2 years ago, I wrote and had published a children's book entitled The Fur Tales. Long story short, I basically found a high need for individuals with mental challenges to be integrated in through mainstream society, through job placement mentoring programs. And when I would speak to younger children, especially in the elementary schools, they didn't really understand what I meant by someone with a mental challenge. And so I realized I needed a visual aid, and I didn't find anything out there that really pertained toward kindergartners, first grade. So I figured I had to write my own, and it's doing very well. It's doing exactly what I had wanted it to do. Now, Miss USA, partially owned by this guy named Trump, who seems to be everywhere now. It's co-owned by Have Donald you Trump met and him? NBC. I actually did. Right after I won, we had this fabulous party, and I got to talk to him for maybe 2 minutes, not very long, and he just welcomed me into the family, welcomed me in New York, and said I'd really enjoy the time here and that he was very proud of me. Tomorrow, though, we'll sit down and actually have an official meeting with Donald Trump. You're going to be living in New York City. Are you living in a Trump building? I am. I live Imagine that, Bob. Nice deal. Trump house, living in a Trump building. In one of the buildings, and my roommates are Miss Universe and Miss Teen USA. Oh, just the 3 gals sitting around 3 beauty queens. Yeah. Luckily, Omarosa's not living with them. Now, So on a this much may more work serious note, you did go down and visit our firefighters, which I'm sure they absolutely loved. Weren't you impressed? Aren't they a great group of people? It was awesome. It was so awesome. I've only been in New York one other time, and it was only for maybe 36 hours. And so I've been able to do so many wonderful things, see Ground Zero, and especially see the people who helped support us during September 11th. They were awesome. They were so much fun, and I think I had a lot of fun with them, and I made their day by hanging out with them for a little while. Sure you did. So what do you want to do now? I mean, you've got the next year kind of spoken for. After that, you want to finish your doctorate in counseling? And I eventually will finish my doctorate in counseling, but a big thing that I want to mention this year is that I become a national spokesperson for breast and ovarian cancer research, education, and awareness. And it's so neat because each year Miss USA takes on this national cause, and we're able to push it one step further. Last year's Miss USA 2003, Susie Castillo, helped raise over $29 million to help with breast and ovarian cancer research. So I just think that's phenomenal, and I'm so excited to kind of dive in and continue that cause. Wonderful. Now, do they keep you guys kind of cloistered there with Miss Universe and Miss Teen USA and you, or can you guys date and go out to clubs? You're in New York City and have Definitely. I don't know how often we can actually go out and date or whatnot. El gobierno israelí seguirá con los asesinatos selectivos. El primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el primero paritario en la democracia española ha prometido sus cargos en el Palacio de la Zarzuela. La primera reunión del gabinete se celebrará este lunes. A partir de compromiso público que he reiterado nuevamente el pasado mes de febrero. Dije entonces que en caso de ser elegido presidente del Gobierno por los ciudadanos, ordenaría el regreso de las tropas españolas en Irak si la ONU no se hacía cargo de la situación política y militar. Con la información de que disponemos
y que hemos recabado a lo largo de las últimas semanas, no es previsible que se vaya a adoptar una resolución de la ONU que se ajuste al contenido al que quedó condicionada nuestra presencia en Irak. Tanto las manifestaciones públicas de los principales actores implicados en este conflicto, como los contactos mantenidos por el ministro de Defensa a petición mía en el curso del último mes, no aportan indicios que permitan prever una variación sustancial en la situación política y militar existente en Irak en los plazos previstos y en el sentido reclamado por el pueblo español. Estas circunstancias me han llevado a adoptar la decisión de ordenar el regreso de nuestros soldados con la máxima seguridad y por consiguiente en el menor tiempo posible. Esta decisión responde antes que nada a mi voluntad de hacer honor a la palabra dada hace más de un año a los españoles. El Gobierno, animado por las más hondas convicciones democráticas, no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles. Esta es su principal obligación y es también su principal compromiso. La decisión responde también al propósito de contribuir a la lucha que libra la comunidad internacional contra el terrorismo desde el más estricto respeto a la legalidad internacional. El Gobierno español seguirá apoyando firmemente la estabilidad, la democratización, la integridad territorial y la reconstrucción de Irak, y de acuerdo con este principio promoverá cuantas actuaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea ofrezcan un marco de cooperación internacional que contribuya eficazmente a que los iraquíes recuperen su soberanía y puedan organizar libre y democráticamente sus elecciones para construir su propio futuro en paz, independencia y seguridad. El Gobierno mantendrá la condición de España como aliado fiel de sus socios. Cumpliremos los compromisos internacionales de nuestro país, muy especialmente los relacionados con nuestra participación en misiones internacionales de paz y seguridad. Quiero expresamente mostrar mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas, que día a día cumplen sus misiones en España y en los lugares más diversos del mundo, y que en Irak han dado muestras constantes de su preparación, profesionalidad y disciplina, así como de su humanidad y entrega en ayuda a la población civil iraquí. Vaya pues para ellos, y en nombre de todos los españoles, mi agradecimiento y afecto personal y el del Gobierno. El ministro de Defensa les dará cuenta en los próximos días del proceso de vuelta de las tropas. Por mi parte, les anuncio que, de acuerdo con lo que he manifestado en el reciente discurso de investidura, hoy mismo he solicitado la convocatoria urgente del Pleno del Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe a los grupos parlamentarios sobre las razones y el alcance de esta decisión que, por otra parte, hace unos minutos he comunicado personalmente al líder de la oposición. Muchas gracias. El Partido Popular cree que la decisión de retirar las tropas de Irak convierte a España en un país poco fiable internacionalmente y más vulnerable al terrorismo. El resto de las formaciones han mostrado su satisfacción porque el nuevo Ejecutivo cumple con una promesa electoral. Esperan además a las razones que va a exponer el Gobierno en el debate sobre la cuestión que se celebrará en el Congreso de los Diputados. Carlos de Vega tiene más detalles. Muchas gracias. El presidente del Gobierno terminaba su declaración diciendo que poco antes de hacer pública su decisión se la había comunicado a Mariano Rajoy.
Poco después, desde la sede del PP, su líder ha criticado que no se les haya pedido opinión, que la decisión se haya tomado sin un debate previo en las Cortes, que Zapatero no dijese nada en el pleno de investidura y que se haya tirado la toalla tan pronto en la búsqueda de una nueva resolución de Naciones Unidas. Que esta decisión hace a España internacionalmente, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países que están en Irak y con los que no están, un país poco fiable. No es un buen mensaje en la lucha contra el terrorismo. Y creo que hace a España un país más vulnerable en la lucha contra el terror. Que se transmita el mensaje de retirada igual a concesión a los terroristas es lo que más preocupa en CiU, que por lo demás saluda la vuelta de las tropas como el cumplimiento de una promesa electoral. Dije en el debate de investidura que avalaríamos esa decisión y que la defenderíamos frente a quienes consideraran que era consecuencia del chantaje del atentado del 11 de marzo. Espero que el Gobierno dará explicaciones suficientes para que todos entendamos el porqué de la precipitación y el porqué de no esperar hasta el 30 de junio e intentar, por tanto, que Naciones Unidas sea quien haya sustituido a Estados Unidos. Ya no habrá... Ahora